¿Cómo les va? Buenos días. Tema muy difícil, me ha costado mucho, pero bueno, vamos a ver si dependemos del Señor en este pasaje que nos toca hoy. Yo no sé si lo hacen a propósito. La última vez que estuve aquí me tocó hablar de Jesús y el adulterio. Dije, bueno, a lo mejor ahora me toca ahora me toca Jesús y los impuestos hablar. Vamos a ir a primero leer el pasaje. Pasaje de Lucas. Vuelvo a felicitarlos, siguen hablando del Señor, los vuelvo a felicitar. Hoy no se habla del Señor, escuchamos mensajes de cualquier cosa menos del Señor y es lindo que una iglesia se dedique y se ponga y tenga como meta hablar sobre la vida del Señor Jesús y estudiar un libro como Lucas. Bien, Lucas, capítulo 20, versículo 19. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esa parábola. ¿Qué parábola era? La de los labradores malvados que está anterior. Pero temieron al pueblo. Lucas 20, vamos ahora al versículo 20. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Luego podríamos tenerlo ahí en la... No, está bien, no hay problema. Y le preguntaron, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y le hacen la pregunta, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Cuando vemos este pasaje y empezamos lo leemos por primera vez, a lo mejor muchos ya lo conocen. Es más, el dicho, dad a César lo que es de César, un pasaje, hola Vivi, ¿cómo andas? Es un pasaje muy conocido, es un dicho del Señor, creo que uno de los más conocidos. Pero, a ver, la pregunta que yo me hice, y se las transmito, a ver si empezamos a interactuar un poquito. ¿Será un mensaje, un tema actual para hoy? ¿Será un tema que esté candente, que podamos decir, puede ser interesante escuchar a ver qué tiene que decir sobre este tema? ¿Qué les parece? ¿Sí? Pásate la primera diapositiva. A mí me mandaron esta. Creo que los filósofos más grandes del siglo XXI es una página que se llama Coherencia, por favor. Tienen cada cosa geniales. Acá tienen una. Me pareció genial. Un linchero dice, ¿y vos cómo caíste en la pobreza? ¿Por el juego, drogas, alcohol? Y le contesta el señor que está mirándolo, dice, porque, ¿qué dice? Pagué todos los impuestos. Dice, pagué todos los impuestos. Y me parece que hoy es una realidad que la vivimos todos a diario, ¿no? ¿Saben cuántos impuestos hay en Argentina?
¿Hay algún contador entre nosotros? A ver. ¿No? Hay, pero no quiere decir que es contador o que... ¿Saben cuántos impuestos hay vigentes en 2022? 167 impuestos. Está bien, no pagamos los 167. Algunos pagamos, otros no. Bien. Se agregaron 2 más con el COVID, se agregaron 2 impuestos más. ¿Cómo se dividen estos impuestos? 43 impuestos son de carácter nacional. 39 son provinciales y 85 pertenecen al ámbito municipal. Pero el 80% de lo que se paga en impuestos se lo lleva el Estado Nacional. Quiero aclarar una cosa, antes que nada. Me considero apolítico. Vamos a partir de esa base. No soy partidario de ningún partido político. Está claro, ¿no? Bien. Y lo que sí les voy a pedir es que si se arma una discusión, yo voy a tener la palabra de hacerlos callar y no se enojen conmigo. Bien, vamos a poner pautas de convivencia. Bien, a ver, ¿cuál es el país de Latinoamérica que más impuesto, que más presión tributaria tiene en Latinoamérica? ¿Cuál es? ¿Cómo? Bien, no, es Brasil. Brasil. La Fundación Mediterránea hizo un estudio, vieron que hice los deberes, ¿no? Hizo un estudio sobre 8 países. Los tengo acá. Argentina, Chile, Brasil, España, Italia, Estados Unidos y Australia. De todos estos 8 países, el que más carga tributaria tiene una familia tipo es Brasil con el 50,6%. Le sigue Italia y Argentina, gracias, con el 48%. Luego sigue España con el 40,7%. Se los digo porque si alguno se quiere ir a algún país que sepa los impuestos que tiene que pagar. Claro. Estados Unidos sigue con el 37%, Chile, buen destino, 34,3%, y Australia, 29,1%. Cuando yo veo esto que, bueno, también conseguí los 167 impuestos, no se los voy a poner a leer porque no íbamos a aburrir y no íbamos a amargar. Pero sí es un tema muy candente en este tiempo. Ahora, alguien que tenga abierto Marcos 12, versículo 13, para que nos ayude un poquito a hacer, vamos a ver si podemos hacer la tarea juntos. Vamos a hacer un acercamiento al pasaje. Es necesario entender este pasaje desde una perspectiva del momento que se estaba viviendo. Es necesario. No podemos tomar este pasaje y entenderlo si no vamos a lo que pasaba en ese momento, hacer un acercamiento histórico. Pero vamos a ver. Marcos 12, que es la otra referencia, versículo 13 al 17, y en Mateo 21, versículo 23 también está el mismo pasaje. Pero vamos a Marcos, es más cortito y nos puede ayudar un poquito. A ver, vamos a empezar. El tiempo, históricamente, ¿cuándo fue que al Señor lo interpelaron con esta pregunta? Sí, estaban los romanos, pero vamos al tiempo le podría ser hasta de días. Sus últimos días, exactamente. Se cree que fue el día martes. Él fue crucificado el viernes. Está en la última semana de la vida del Señor. Ya tenemos la entrada triunfal, ya tenemos la purificación del templo. Bueno, el Señor interpela,
le hace una pregunta ahí, capítulo 21, vemos que el Señor habla, capítulo 19, la entrada triunfal, el Señor llora sobre Jerusalén, y ya hay dos cosas, hay una cosa que a los fariseos le hace mucho ruido y empiezan a increpar lo que fue la entrada triunfal en Jerusalén. Ya lo vamos a ver. A ver, el lugar, ¿dónde fue? En el templo, muy bien. En el templo. Personajes. El primero, Jesús. Los discípulos. Bien, esta señora estudió. Muy bien. Muy bien. Y falta otro. Falta otro personaje clave. ¿No? Otro más. No, no estaba el César ahí. Los partidarios del rey Herodes eran los herodianos. Ya vamos a explicar un poquito. Otra más. Bien. El pueblo. Fíjense cómo termina el versículo 19. Dice que los fariseos temieron al pueblo. El pueblo estaba ahí. A ver, estos personajes, los fariseos y los herodianos, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Cómo? ¿Sí? Sí, era un partido político que lo que hacían era una secta judía que practicaba una estricta piedad de acuerdo a la ley mosaica. Eran hombres que eran muy celosos de la ley. Y los herodianos es un partido político, escuchen esto, me llamó mucho la atención, un partido político judío que simpatizaban con los gobernantes herodianos de Roma. Coincidían con los saduceos en respaldar la sumisión de Israel a Roma y en apoyar a los diferentes Herodes que pasaron por el trono. Entonces acá tenemos, a ver, frente de todo y junto por el cambio, bien. ¿Lo quieren que lo digamos así? Lo decimos así. Que se unen. Eran el día y la noche. Ahora, cuando vamos al contexto histórico, hay algunas cositas que tenemos que recalcar. Muy importante. El pueblo judío estaba subyugado por el Imperio Romano. 70 años antes, los quiero poner un poquito en contexto de lo que era el Imperio Romano. 70 años antes hubo un gladiador. Después, discúlpenme porque después del COVID algunas palabras no me las acuerdo. Hay que echarle culpa al COVID, no a la edad. Hubo un gladiador llamado Espartaco, hay películas, todo el mundo lo conoce, Espartaco. No era romano Espartaco, era un esclavo gladiador. Los gladiadores eran esclavos, yo me enteré ahora, para mí ellos eran romanos que pelearon, no eran esclavos. Ahora, Espartaco lo que hizo fue querer liberarse del Imperio Romano. Entonces él juntó a 120.000 hombres para luchar en contra del imperio. 70 años antes de esto fue. Lo que se llamó, aquellos historiadores que les gusta la historia de Roma, se llamó la Tercera Guerra Servil. La última batalla que hubo, el Imperio Romano fue con toda su fuerza y los mejores generales y derrotaron a Espartaco y a los suyos. Tomaron como prisionero a 6.000 de estos rebeldes. Y en la vía Apia, que iba de Roma hacia Capua, crucificaron cada 30 metros a un rebelde. Y ustedes saben cómo era la crucifixión. Nosotros tenemos la idea que cuando se morían los guardaban a los cuerpos. No, quedaban. Y a lo mejor el alumno nos puede decir el olor que larga un cuerpo humano. Yo no sé a cuántos metros de distancia uno puede sentir, pero nosotros podríamos haber caminado 200 kilómetros y cada 30 metros ver una cruz hecho por el ejército romano. Ese era el ejército que estaba subyugado por el pueblo judío.
Posteriormente, en el 6 después de Cristo, hubo otra revuelta, pero ya hecha por los judíos, donde fue aniquilada. Y tenemos referencia en Hechos 5, que hace referencia sobre esto que pasó. ¿Y saben cuál fue la causa? ¿Por qué querían rebelarse los judíos del Imperio Romano? Por los impuestos. Y ya entrando un poquito a nuestro pasaje, como dije recién, hacía pocos días que el Señor había entrado al pueblo de Jerusalén, a Jerusalén. Lo van a ver ustedes dentro de poquito, por lo que vi en el calendario de lo que van a ver, la entrada triunfal de Jerusalén. Ahora, ahí cuando el Señor entró, ¿qué gritaban? Lo cantamos hoy. Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos, líbranos. El término Mesías no era un término religioso solamente. No, tenía una connotación política y una connotación militar muy grande. A esto súmenle que estaba en esta semana que el Señor entra a Jerusalén, estaba muy cerca una festividad muy importante. A ver si saben, Marcelo, ¿qué se conmemora en la Pascua? ¿Qué conmemoraban ellos en la Pascua? Sí. Sí. Y hay otra cosa. Bueno, en realidad sí, a medias. ¿Cómo? Algo escuché de muertos, no sé qué. Bien, de la 10ª plaga, de la muerte de los primogénitos. Ellos recordaban eso, que se habían salvado pintando, ¿se acuerdan? Los dinteles con sangre de un animal. Entonces el ángel de la muerte no pasaba y no moría el primogénito. Todo eso ellos recordaban en la Pascua. Ahora, era una festividad en donde el nacionalismo estaba a flor de piel. Ellos recordaban cuando, siendo esclavos en Egipto, el Señor los libertó, los hizo libres. Dicen los que saben, los historiadores, que Jerusalén contaba con 100.000 habitantes en una época normal. En la Pascua judía, cuando había la Pascua, cuando bajaban al templo que se llamaba, había cerca de 2 millones de habitantes, se llegaban a ver hasta 2 millones de personas en Jerusalén. Y créanme que muchos de ellos estaban esperando al Mesías para tomar armas, para ir en contra del Imperio Romano. Muchos. A ver, entonces, a esto, si le sumamos una última cosa, que era la presión impositiva agobiante que el Imperio Romano tenía contra el pueblo judío, ahora puedo entender un poquito más el pasaje. A ver, un judío pagaba el 23% de lo que le ingresaba, lo pagaba, digamos así, ¿cómo decirle? A la religión, para darle un nombre, entraba a las arcas de lo que era su creencia religiosa, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dar el diezmo al templo. Otro diezmo a los levitas. Y luego, cada 3 años, tenían que entregar un diezmo para los pobres. Entonces, el 23% anual de lo que un judío recibía estaba destinado a lo que Dios le mandaba que ellos tenían que entregar al templo, a los levitas y a los pobres. Si a eso le sumamos los impuestos que el imperio le exigía a los judíos, tenemos que sumarle 3 impuestos más. Uno se llamaba el tributum capitis, que es lo que vamos a ver hoy. Se pagaba una vez al año un monto, que ya lo vamos a ver, por cada persona que vivía
en Judea. Después tenían otro que se llamaba el tributum soli, que ese era, se pagaba un impuesto por la propiedad de la tierra. Y luego había uno que ellos le llamaban el tributo arnoni, que ahí era, vendría a ser como un cierto peaje que se pagaba por ciertos caminos y por ciertos puentes que pasaban con mercadería, lo que sea, tenía que tributar al imperio romano. Y también eso era una contribución que se hacía a las cargas aduaneras. Mercadería que pasaba por algún lugar, había que pagar, mercadería que se vendía, que se compraba, y tenían que pasar por lugares donde los territorios demarcados por el Imperio Romano, había que pagar un impuesto aduanero que era este. Y había otro más. Pero ya este otro impuesto era un impuesto que era más solidario, más voluntario. ¿Se acuerdan cuando a Pedro llega a Capernaum y lo agarran los fariseos y los cobradores de impuestos le dicen, ¿tu señor paga el impuesto al templo? Y Pedro dice, sí. Y va y le dice, señor, me están cobrando un impuesto. ¿Se acuerdan de eso? Entonces le dice, anda, tira la caña, saca un pez, ¿y qué vas a encontrar? 2 monedas. Y anda y paga el impuesto. Pero ahí le dice algo el Señor. Le dice, ¿a quién cobra el rey los impuestos? ¿A sus hijos o a los otros? No, a sus hijos no, le dice. Y el Señor le dice algo que a mí me llama mucho la atención. Dice, para no ofenderles, anda y pagarlo para no ofenderlos. Para no ofenderlos. Eso me lo hizo ver mi viejo, que les manda muchos saludos, mi padre, a todos ustedes. Me dice mi padre, mirá vos la diferencia del Señor, siendo siendo hijo de Dios. Tenía cuidado de no ofender, no a un hijo de él, sino a los de afuera, a los que venían y lo increpaban. Dice, anda a pagarle para no ofenderlos. Me dice mi papá, ¿cuánto más yo tengo que tener cuidado de no hacer algo para no ofender a uno de mis hermanos? Sigamos. Sí. Sí, puntualmente de ese impuesto, ¿sí? Los hijos quedan exentos. Él, como hijo de Dios, no tenía por qué pagar el impuesto al templo. Era un impuesto al templo. Diferenciemos de los otros impuestos que estamos hablando. ¿Sí? Él no tenía por qué pagarlo, pero para no ofenderlos, dice, anda a pagarlo para no ofenderlos. Anda a tirar la caña, saca un pez y ahí vas a encontrar 2 monedas y págala. Que estas 2 dracmas se asemejan mucho a la moneda que vamos a ver ahora dentro de poquito. No me voy a meter en un tema que lo vieron el domingo pasado, que vieron a Saqueo, recaudador de impuestos. ¿Qué problema tenía los recaudadores de impuestos? Eran personas que licitaban, como les dijo Ceci el domingo pasado, licitaban cierto territorio que tenían que pagarle al Imperio Romano, y ellos después hacían su negocio. Pero es fácil hacer el negocio con el Imperio Romano atrás, con el ejército atrás. Eso hacía los recaudadores de impuestos. Ellos cobraban lo que querían al judío y no tenían ningún problema de cobrarle 20, 30, 50% más de lo que correspondía, porque ellos tenían el ejército atrás, que los amparaba. Ahora, sin duda que el tema acá, que parece salir, es el tema de, y vamos a ir un poquito más rápido, de la trampa que le quiere entender al Señor. Pero bajo todo esto que acabamos de ver, vienen los fariseos y buscan a espías. Dice el pasaje, vamos a leer el versículo 20, lo voy a leer de la versión, la NBI, dice, entonces, para acecharlo,
enviaron espías que fingían ser gente honorables. Pensaron atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. A ver, ellos no sé cómo habrán fingido ser honorables. A lo mejor por la ropa, a lo mejor por la forma de hablar, no sé qué. Pero acuérdense que se juntaron los fariseos y los herodianos para poder entregarlo. Ahora, ellos, ¿qué hacen? Versículos 21 y 22. Ellos le quieren hacer una pregunta, la pregunta capciosa, la de la trampa. Pero antes, dice, no vamos a entrar con los tapones de punta, que eso que el Señor se va a dar cuenta, Jesús, de que los otros... No. Vamos a hacer una contraofensiva. Lo vamos a tratar bien. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a engañarlo, que nosotros somos amiguitos de él, entonces él va a pisar el palito y va a decir lo que nosotros queremos que dijera. Entonces le dicen, maestro, arrancaron bien. A ver, yo pregunto, ¿el Señor era maestro? Sí, yo diría que es maestro. A ver, ese título, darlo a una persona, no se lo daban a cualquiera. Ser maestro para un judío era un título muy especial, era algo que era relevante, no se lo decían a cualquiera. Dice, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto. Dice, no juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Lo que le estás diciendo ahí es, vos no te fijas con quién estás hablando. No haces, dice la versión 60, me gusta, dice, no haces acepción de personas. No te fijas en la cara con quién estás hablando a ver qué le vas a contestar. Si es un rico, pobre, esclavo, libre, si es judío, extranjero. Vos enseñás, dice, sino que de verdad enseñás el camino de Dios. Lo que está significando esta palabra camino, como se toma aquí, está indicando una manera en que Dios quiere que piense y viva la gente. Es su voluntad para el corazón, la mente y la conducta del hombre. Vos decís la verdad y enseñás el camino de Dios. Y ahí le hacen la pregunta. Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Nos es permitido pagar impuestos al César o no? ¿Cómo dice Marcos? ¿Quién tiene Marcos? Versículo 22. Si paga, así dice lo mismo. Es lícito. Dice la 60, ¿no es lícito dar el tributo al César? Y el tributo que está hablando es el que yo le decía. Sí. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿O no? Sí. ¿Pagamos o no pagamos? Le dicen. Vos decís la verdad. Vos sos un maestro. Nosotros tenemos una duda que nos viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Y no sabemos qué hacer, señor. Maestro, le dice. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos los impuestos? El impuesto poneme yo les he traído un denario acá. No lo tengo. Si tuviera un denario, lo que valdría. Esta es la moneda que se tenía sí o sí que pagar el impuesto. No se podía pagar con otra cosa. Se tenía que pagar por esta moneda acuñada por el Imperio Romano. Esta moneda en sí era una afrenta, era una vergüenza tenerla para el judío. Esto lo que hacía era, para el judío era negar, para un pueblo teocrático como el pueblo judío, decir que Tiberio César era hijo divino del divino Augusto, que Augusto era considerado un dios para el imperio romano, y al reverso decía pontífice máximo, tenía hasta digamos así, la categoría de divinidad, no iba. No, esto no, para el judío, no, esto no hay que pagarlo esto.
De hecho, en el año 60 después de Cristo, hubo otra revuelta más por este mismo tema. Y vuelta el Imperio Romano los volvió a aniquilar. Porque era un tema muy candente. Ahora, este tributo, esta moneda les hacía recordar al judío de que eran esclavos del Imperio Romano. Ellos todos los años tenían que ir y pagar un impuesto con una moneda que les recordaba que eran esclavos, que no eran libres. Ahora, versículo 23, vamos rápido, un poquito más rápido, quiero llegar al final. Le dice, pero Jesús, dando cuenta de sus malas intenciones, dice, muéstrenme la moneda. ¿De quiénes son esta imagen y esta inscripción? Y le dijeron del César. Del César. Ahora, no sé si se dan cuenta de la trampa acá. No sé si se dan cuenta. Realmente era una movida grandiosa de parte de los fariseos. Cualquier contestación que dé el Señor, la que ellos querían que dé, o sí o no, era la muerte. Si cualquiera de nosotros diría que juega al ajedrez, diría jaque mate. Con esta no te salvas. ¿Por qué? Porque si decía que sí, ¿hay que pagar impuestos? Sí. Páguenlo. Quedaba expuesto el Señor ante el pueblo como un Mesías fraudulento que había claudicado ante el poder de Roma. ¿Cómo el Mesías? El que venía a liberarnos no dice que le paguemos el impuesto a Roma. ¿Pero qué pasa si decía que no? ¿Qué hacía el Imperio Romano? Rebelión. Ahora, fíjense una cosa, Lucas 23, versículo 2. Al Señor lo atrapan, lo llevan ante Pilato. Y dice el versículo 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Era verdad o era mentira? ¿Qué les dijo el Señor? Versículo 25. ¿Y a Dios? Lo que es de Dios. Bien, antes quiero decirles algo. Es imposible. Ellos no sabían con quiénes tenían al frente. No tenían ni idea quién era el Señor. El Señor es la misma sabiduría encarnada. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3, un pasaje que nos aclara mucho. Dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? El único que podía salir de esta encrucijada que lo pusieron los espías era el Señor. Y sale de una manera muy, muy curiosa. Les dice, dad a César. Entonces dice, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hasta acá venimos bien. Ahora se nos complica el tema. Sin duda que en este pasaje lo que encontramos es una forma muy breve y sencilla de una enseñanza y una de las más profundas enseñanzas de la relación que tiene que tener el cristiano con los gobiernos de turno. No importa su color político. No importa el color político. Hay algunas cosas que se dejan ver y me gustaría que lo podamos ver. Vamos a ver un par, a lo mejor un poquitito más profundamente, pero yo buscando y leyendo y escuchando encontré 4 cosas interesantes sobre esto lo que dijo el Señor. Dad a César lo que es de César. La primera, y escucho comentarios. Debemos respetar y obedecer los gobiernos humanos y apoyarlos pagando los impuestos.
Vamos de nuevo. Debemos respetar y obedecer los gobiernos humanos y apoyarlos pagando los impuestos. Cuando el Señor dice, den a César lo que es a César, literalmente le está diciendo, devuélvanle al César las cosas que son del César. El Señor no está diciendo no paguen los impuestos, no. No solamente no está diciendo que no paguen, sino que le está diciendo páguenlo y respeten al gobierno de turno. El Señor mismo está reconociendo la legitimidad de los gobiernos, incluso un gobierno pagano como Roma. Porque, a ver, la estructura de poder fue diseñada por Dios para el beneficio de las naciones. Siempre será mejor, y lo leo para no equivocarme, siempre será mejor estar bajo la autoridad de un gobierno humano, incluso un mal gobierno, que estar sin gobierno. El gobierno siempre será mejor que la anarquía. ¿Saben lo que es la anarquía? ¿Quieren que se lo lea de nuevo? ¿Lo entendieron? A ver, a mí me costó entenderlo. A mí me costó razonarlo, porque lo que yo veo y con lo que yo me nutro, cada vez que yo prendo la tele y veo algunos noticieros o algunos canales, especialmente uno que tiene un más, y con algunos me causa mucha gracia un pase, como hacen ahora los famosos pases, a las 8 de la noche. Si yo fuera gobierno, a mí me daría vergüenza escuchar las cosas que yo escucho. Y el Señor lo que me está diciendo es, no solamente tenés que pagar los impuestos, sino que tenés que respetar y obedecer a los gobiernos. Y a mí me gustaría escucharlos a ver qué opinan sobre esto. Unos minutos, tenemos. ¿Alguno quiere opinar algo? A ver. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí, perfecto. Ajá, bien. ¿No? ¿No habló de respetar a los gobiernos? Sí. ¿De cuál? Sí. Sí, estás en el pasaje anterior. Venite para Lucas. Sí, lo que quiero decir. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, los reyes, no el templo, yo leo lo que dice que sí. Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Yo no puedo, yo leyendo esto, no concordar con lo que dice el título del pasaje, dice pago de los impuestos del templo. Porque acá está hablando de los reyes de la tierra. Yo leo bien, lo que dice bien, perfecto. Yo no estoy diciendo una cosa ni otra, yo solo digo que quería agregar algo más. Estoy diciendo que a veces hay interpretaciones. Y yo entiendo también que el sistema en el cual vivimos es producto de una maldición. Sí. Porque en realidad, ¿cómo fue el diseño de Dios de gobernar a su pueblo? Por medio de los profetas. Bien. Sí. Quiero contestarte lo que decís, cuando habla de los reyes de la tierra, está haciendo una analogía con su padre. Dice, los reyes de la tierra, ¿quiénes cobran a los hijos? No, a los extraños. Entonces, ¿yo por qué voy a pagar el impuesto del templo si yo soy hijo de Dios? Pero ni siquiera el templo, de cualquier impuesto. No. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Él está haciendo una analogía. Vamos a Romanos 13. Vamos a lo que decía él. Vamos a Romanos 13. Acá vamos a ver si podemos ver un poquito, dar un poquito de luz a esto que parece complicado. ¿El Señor habrá querido decir que yo tengo que respetar a personas, iba a decir chorea, pero quedan mal, que se roban los impuestos de la gente?
¿Habrá querido decir eso? ¿Que yo tengo que respetarlos? Y tengo que pagar los impuestos para poder sustentar un gobierno así? Romanos 13. Lo leo de la versión, lo vamos a leer de la NBI. Sí. Incluso pagar los impuestos para sustentar causas que van contra nuestra visión bíblica. Exactamente. Por ejemplo, Exactamente. nacimiento o de ese nacimiento. Bien. Cuando pasamos a Israel, o sea, están negando, o sea, no te preocupes, o sea, me están negando a mí, yo soy un rey. Si ellos quieren rey, yo les voy a dar un rey, con lo que significaba eso. Entonces, creo que desde ahí también, el hecho de irnos al rey, que alguien gobierne, es negar a Dios como rey. Y entonces, A ver, un momentito, vamos a levantar la yo mano. digo, el pasaje justamente también el Señor nos mostraba eso, dice, el rey que ustedes ahora piden invitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra, serán jinetes de caballería y irán abriendo paso a sus carros, que a otros los pondrá al mando de su soldado, bueno, y ahí va explicando todo lo que van a tener que pagar para que por ese rey que ellos tenían. Sí. Que nos sacó de Egipto, había un gobierno de Moisés y una ley. Sí. Pero que Dios instituyó que haya un orden de gobierno. Sí. ¿Qué hago? ¿Te contesto a vos, Leo, primero? No. Te contesto a vos primero. No, porque me viene el pelo lo que vos me acabas de decir. El Señor dijo, devuélvanle a César lo que es de César. ¿Me dejan hacer una interpretación libre? Para que con los impuestos que ustedes pagan, le paguen el sueldo a los soldados romanos que dentro de 2 días me van a agarrar, me van a poner una corona de espinas, le van a pagar el sueldo a los soldados que me van a escupir, me van a clavar las manos y los pies y me van a matar. No, me dice, Ariel no está. Vamos, Romanos 13. Acá. Todos deben, Romanos 13. ¿Quién lo escribió Romanos? Pablo. Año 56 después de Cristo. Le escribe la iglesia de Roma. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Dice, ¿quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está, escuchen esto, pues está al servicio de Dios para tu bien. ¿De quién está hablando? Autoridades públicas. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva espada, pues está al servicio de Dios, para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Versículo 7. Paguen a cada uno lo que le corresponda, dice la NBI. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndenle honor. Sí. Pero sí creo de que Jesús me muestra el Espíritu, hay una libertad. Yo digo, si el Señor pagaba los impuestos siempre, y Pedro, ¿por qué tenía dudas Pedro? ¿Por qué le dice, Señor? ¿Por qué no le dijo, no, si este mes ya lo pagamos, este año ya lo pagamos, no sé?
¿En qué quiero ir? Yo creo que en todas las cosas Dios nos da una libertad de conciencia. ¿Qué desearía que sacamos una conclusión de qué hay que hacer? Si realmente no estamos convencidos y no entendemos qué es lo que Dios nos pide. Porque yo digo que yo me acuerdo cuando David come los panes de la proposición, Dios una vez, eso no es un madero. Entonces, yo creo que la cosa sea tan simple, digamos, que hay que hacer y qué no hay que hacer. Ese es mi acuerdo. Bien. A ver, escucho otra oferta. Yo creo que ninguno de los dos pasajes nos da la libertad de analizar nosotros y decidir. Creo que los dos pasajes nos dicen, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, por un lado. Y el pasaje de Romanos dice, ustedes tienen un gobierno puesto por Dios. Y ese gobierno baja leyes, impuestos, para que vos las cumplas. Si vos no las cumplís, el gobierno tiene espada para hacerla cumplir. Eso es lo que dicen los dos pasajes. Mi interpretación es que nosotros tenemos que hacer lo que pasa. Romanos capítulo 13. ¿Quién gobernó a Roma? Te escucho a vos primero. Sí, yo tengo una opinión, o sea, yo soy relativamente favorable, igual que tener problemas, ¿no? Pero yo creo que coincido con Cosani, ¿verdad? Que tampoco hay que ser tan simplista, me parece, ¿no? O sea, yo no veo, o sea, para mí hay que pagar los impuestos. El tema es que me parece que no todo se reduce a leyes simples, también hasta cuánto uno puede y cuánto no. Yo creo que las leyes de este país no son justas, y de golpe terminan fundiendo al justo. Sí. Y a ver, es un tema que lo vengo pensando hace varios Sí. años, ¿no? Sí. Me toca administrar una empresa, entonces. ¿Te toca administrar una empresa? Sí. Entonces, es un tema que vengo pensando bastante tiempo. Y buscando, digamos, consejos en varias gente pastoral también, dice, bueno, paga hasta donde puedas. También otros que me dijeron, bueno, si vos pagás todo, si te fundís, dejarías darle trabajo a mucha gente de forma justa y honesta. Entonces, a ver, creo que también el pueblo judío, mal que mal, era todo el pueblo que respetaba los principios de Dios. Hoy en la sociedad que estamos no es así. Entonces, si vos tenés la oportunidad de dar fuente laboral de forma justa y honesta, y la alternativa a eso sería fundirte, y que toda la gente labore de forma deshonesta, bueno, yo creo que hay que poner esas cosas también en la balanza, ¿no? Ojo, no estoy yendo para que tienen que pagar los impuestos. Para mí sí hay que pagar. Para mí, lo más complicado, eso por lo menos mi modo de forma de pensarlo, es establecer un límite de hasta dónde puedo y hasta dónde no. Porque obviamente el ser humano tiende a ser tacaño, digamos, tiende a ser egoísta, y ya no puedo, digamos, que se compra no sé, un Ferrari. Para mí está ahí el punto. Con todo respeto. Sí. ¿Marcelo? No, alguien había levantado otra cosa. No vi. A mí me parece que hay que pensar sobre dos cosas. Estoy de acuerdo con Brian. Pero hay que pensar otra cosa también. Porque no termina en dar a César lo que es de César. ¿No? ¿Qué me tiene de César? Bueno, Pero dale, decilo, porque ya cerramos. Sigue y dice, dale a Dios lo que es de Dios. Ahora, Jesús, cada vez que tuvo que hacer algo de eso, dijo, ¿tienen alguna moneda? Pedro, yo no tengo moneda. Anda y pesca y saca moneda. No, 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 claro. Cuando hizo la multiplicación del plan, tampoco andaba con palos ni con peces. Dios usó a la gente que tenía, ¿no? A los recursos, voy a eso, ¿no? Pero, digamos, siempre nos escudamos en el dar a César lo que es César, pero le damos a Dios lo que es de Dios, para que Dios nos dé los recursos. Bien, sí. O también disponerse a decir, yo llego hasta donde Dios quiere, porque en definitiva todo es de Dios, tampoco es de mí. Bien. Vamos. Sí. Y lo último, Dale. con respecto al gobierno, el gobierno es de Dios. Dios permitió que los romanos estaban esclavizando a los judíos en ese momento por una desobediencia anterior, de 400 años anteriores, por Babilonia y todo lo demás, recuperaron el gobierno de los romanos, lo trajeron, y Dios utilizó ese gobierno romano para cumplir sus palabras. Aunque ellos, en un pasaje anterior, en Mateo 8:33, dicen, nunca hemos sido esclavos.
podían ser tratados por el pecado de ellos. Sí. Bien, ahora lo que vos decís totalmente cierto y es una realidad. Es una realidad. A mí me llamó la atención de una persona que cuando le comenté de este pasaje a una persona que yo la considero, no voy a decir el nombre porque... ustedes quieren que lo diga, no lo voy a decir. ¿Sabes qué me dijo? Es un pasaje de difícil cumplimiento. ¿Sabes qué? Entonces yo voy a ver, es la lucha que yo tengo con mi viejo siempre que nos podemos pelear. Él me dice una cosa y yo digo, bueno, está bien, si yo cumplo con esto, uso una vara con esto, voy a usar la misma vara para otro pasaje. Si esto es de difícil cumplimiento, yo en 1 Juan 4 que dice, tenés que amar a tu hermano. No, yo no voy a amar a mi hermano. ¿Pero tu hermano el Señor? No. No. ¿Pero es un mandato de Dios? No, porque, mira, no voy a amar a mi hermano porque es esto, es aquello. Entonces a mí me parece, no, entiendo por la palabra de Dios de que la enseñanza está. La enseñanza está. Ahora es cierto que pareciera en el país que vivimos que la impunidad que vemos a nosotros nos da rienda suelta para hacer lo que querramos. Y ahí estamos rayando la anarquía. Bien. Evidentemente, yo entiendo que en él está el Espíritu Santo, porque si no, no se cuestionaría qué debe hacer y qué no debe hacer. Bien, O sea, yo no creo que parecía que la propuesta es obedecer por anarquía. Yo no pienso que es así. Yo no siento ni lo vivo así. Yo entiendo que cuando hicieron, por eso Jesús me hace simple. Todas estas leyes, en resumen todo. Ama a Dios y a tu prójimo. Bien. Si yo tengo un debate en algo, digo, bueno, pero esto que estoy haciendo, tengo el Espíritu Santo, ¿por qué hago? Soy avaro, no me importa nada, soy anarquista en mi considerando a Dios y a mi prójimo y decido con libertad. Lo que yo estaba diciendo recién lo digo por lo siguiente. Parecería de que los gobernantes que nos tocaron en suerte nunca van a rendir cuentas. ¿No es cierto? ¿O no? Yo tengo la profunda convicción de que un día van a estar al frente de Dios. Y van a tener que rendir cuenta por cada centavo, ellos como gobernantes, van a tener que rendir cuenta por cada centavo de los impuestos que pagó el pueblo, digamos a los habitantes, para no hacer una palabra, que pagaron los habitantes, y ellos lo usaron para cualquier otra cosa. Ellos van a tener que rendir cuenta, ellos no lo saben. Ahora, quiero pasar a otra cosa. No vamos a pasar al segundo punto, lo voy a decir solamente, porque tenemos ya casi una hora y quiero terminar. Vieron que era difícil. Quiero decir solamente una cosa. Romanos 13. Pablo le dice a los romanos, deben someterse a las autoridades públicas, deben pagar los impuestos. ¿Quién gobernaba Roma? ¿Quién era César? ¿Tenía nombre? ¿No? ¿Le suena un nombre Nerón? ¿Qué hizo Nerón? ¿Fue qué? No. Pablo, no. Escúchame, Pablo. Mira, yo te voy a decir una cosa, Pablo. No me pidas a mí, Pablo, que me pongas acá en Romanos 13. Yo lo que voy a hacer con mi lapicero lo voy a tachar porque yo no puedo seguir. Le han dicho los cristianos de Roma, yo no puedo seguir someterme a Nerón. Escúchame, Nerón hizo la primera persecución oficial de los cristianos, fue Nerón. Y Pablo escribe en Romanos capítulo 13 y dice, sométanse a las autoridades, dice, porque ellas no saben que están puestas por Dios y cumplen un servicio. Acá cuando habla lo nombra 3 veces, servicio de Dios, ¿le suena la palabra diácono? ¿También? Bien, el original figura acá como diácono. Ellos son servidores de Dios, aunque no lo sepan o no lo quieran saber. A ver,
En un mundo caído como el nuestro, en donde impera el pecado, es necesario que haya una estructura de poder legítima que ponga límite a la maldad humana. Una estructura que tenga autoridad necesaria para castigar a los malhechores. ¿Quién no hace eso? O lo tendría que hacer el Estado. Aunque los gobernantes no estén conscientes de eso, cuando Pablo escribió Romanos 13, Nerón gobernaba. Ahora, vamos a la segunda parte y terminamos. Dice, da a César lo que es de César. ¿Cómo es? Y bien. Sí. A ver. Dar a César lo que es del César. Porque ¿quién define lo que es el César? ¿El propio César? Porque, pero justamente, digo, no, tampoco dice, dale a César todo lo que el César dice que te dé. Bien, sí. Sí, mira, ya te lo contesto, ya lo vemos. Te contesto con pará. En el final llegamos. No. Bien. Mira, está genial. Escucha, está genial. Pero ya te lo contesto. No te lo contesto. Ya llegamos a ese punto. Dice, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si nosotros, cuando le dicen, muéstrenme la moneda, le traen un denario, la imagen y la inscripción de César. Entonces, lo que le está diciendo el Señor el original es, devuélvanle a César lo que le pertenece a César, según la imagen de la moneda, pero devuélvanle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y acá se nos equilibra un poco la balanza. La pregunta es, ¿qué es de Dios? ¿Qué es imagen de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra imagen. Entonces, ¿qué es lo que lleva la imagen? Todos nosotros. Ahora, lo que quiso decir el Señor es, la conclusión, es que nuestra vida tiene que estar enteramente entregada a Dios. Nuestra vida, ¿por qué? ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por un capricho? Porque el Señor dijo, no, porque vos sos la imagen de Dios, Él te creó a su imagen. Entonces, vos dale a César lo que es de César. ¿Qué te preocupás por los impuestos que tenés que pagar aunque te quedes sin un mango? Si vos llevás la imagen mía, ahora yo pregunto y me pregunto, ¿qué pasa con mi confianza en Dios? ¿Qué pasa con mi confianza en Dios? ¿Confío realmente en Dios? ¿En que tengo que... Ayer, antes de venir, dije, che, ¿debo algún impuesto? Pues no voy a hablar de los impuestos si los debo. 2 patentes del auto, me quería morir. Digo, ¿qué hago? ¿La pago o no la pago? Y la pago. No me hizo más justo, pero pero cumplí con una obediencia que me dice el pasaje. No, el estudio de la palabra me llevó a eso. Ahí está. Ahora, sí. Sacamos un pedazo. En el de Romanos 13, dice, por lo cual es necesario estar sujeto no solamente por el castigo, sino también por causa de la conciencia. Sí. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, pagad todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis nada a nadie, sino era amaros unos a otros. Bien. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien. Pero a ver, si yo amo al prójimo, ¿eso me determina que no pague los impuestos? Bien. No, pero tengo que hacer las dos cosas. Me parece a mí, sí. Yo creo que todos estamos conscientes de pagar un impuesto. Entonces, no nos gusta el gobierno que nos puede robar, no nos gusta nada de eso. Pero lo correcto es pagar.
Si yo quiero hacer algo para que mejore un gobierno, bueno, me tengo que meter en política, tengo una oportunidad y tratar de modificar las leyes que someten a la ley. Siempre hay oportunidades, por lo menos en este Estado democrático, de poder yo querer tratar de mejorar la situación. Pero pagarlo, es más importante el segundo paso que estamos viendo. Yo lo veo muy sencillo porque todo lo que yo estoy pagando, sé que la mitad lo roban, porque el 80% lo roban, será problema de ellos cuando el señor ve. ¿Me entiendes? Sí. Lo mismo pasa cuando viene una persona a pedir a la calle, viene a pedir dulce, que si pide para comprar un vino, mucho, no sé, yo creo que es responsable de Dios lo que va a hacer con Dios. Sí, Yo no lo veo sencillo. Vamos al final. Yo quiero terminar con el final, que creo que esto cierra. Me parece que el equilibrio está en la segunda parte de lo que dice el Señor. Dar a Dios lo que es de Dios. Ahora, lo que un poco me decías vos, que te agradezco mucho tus aportes realmente. Sí. Bien, bien. Sí, decilo. Dice, dar a Dios lo que es de Dios. Dios es dueño de la plata y el oro, y es dueño de todo y de nuestras vidas. Sí. Y hay otro principio también, cuando dice, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Sí. Y es cuando necesitaba pagar, iba y conseguía las monedas para pagar. En realidad, el mundo está ahí, dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, Bien. Cuando los espías le dicen en el versículo 22, no es lícito, dice, dar tributo a César. Acá la palabra en el original, y discúlpenme que use un poquito el original, porque a mí por ahí me ayuda a abrir un poquito la mente. Lo que significa esta palabra dar es distinta cuando le dice el Señor, dar a César lo que es de César. No es la misma palabra. El dar, denme un segundito, acá significa conceder, el primero, versículo 22, ¿es lícito dar? Bueno, conceder, entregar, permitir, ofrecer. Es lícito entregar tributo a César, darle a César, repartir a César, ponerle la palabra que quiera. Pero el Señor le dice, mejor, perdón, me confundí, el versículo 22, ¿es lícito dar tributo, pagar el tributo? Cuando el Señor responde en el versículo 25, la palabra es otra. La palabra, ¿saben qué significa? Cumplir uno su deber hacia el otro. Dar lo que es debido, devolver, pagar la deuda. Pero, a ver, yo no lo voy a usar para el César, yo quiero usarlo para Dios. Entonces, lo que yo puedo, si yo hago un invento mío, podría decir, devuélvenle a César lo que es de César y devuélvanle a Dios lo que se le debe a Dios. Y la pregunta que yo me hago, y se la hago a ustedes, ¿qué le debo a Dios? Perfecto. A ver si podemos, yo también lo primero lo que se me viene a la mente es todo, y es la vida, y la vida eterna. Pero vamos a lo cotidiano, a ver si podemos desmenuzar un poquitito ese todo. ¿Qué le debo a Dios? Les tiro una idea. Adoración. ¿Qué más? Obediencia. ¿Qué le debo a Dios? Temor, amor. ¿Sabes qué también le debo a Dios? Y que me parece, y con esto cerramos, conocerlo más. Porque el conocerlo más a Él me va a llevar a tener más, una palabra que tampoco dijimos, que empieza con co. ¿Cómo? Comunión con Él. Y sabes que cuando yo lo conozco más a Dios, voy a poder discernir de otra manera distinta. Y si yo lo conozco a Dios,
Fíjense lo que decía Pablo en Filipenses. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo pongo por basura para ganar a Cristo. Cuando yo lo conozco más a Él, ¿saben qué? También voy a conocerme más a mí, porque yo soy la imagen de Él. Y se me van a ir muchas dudas. A ver, menos mal, dimos un solo punto, había 3 más. Menos mal que no nos metimos nosotros 3. En el segundo, doy gracias a Dios que no nos metimos. Pero quiero terminar con esto. Necesito, personalmente, mi reflexión sobre todo esto. Necesito conocerlo más a Él. Porque en la medida de que yo conozca más de Él, voy a actuar de la mejor manera. Hay un escritor que me gusta mucho, Tozer. La primera oración de su libro, El conocimiento del Dios Santo, dice: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y termino con un salmo, y que me parece que podemos, a ver, ¿da para mucho más esto? Sí. El tema, a ver, vivimos en el mismo país y sufrimos las mismas cosas y sufrimos todo lo que... Ahora, es necesario que nosotros como cristianos, que era el último punto, el tercer punto, que somos ciudadanos de 2 reinos distintos, nos conduzcamos de una manera distinta a lo que se conduce una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Si no marcamos la diferencia, como decía mi hermano ahí, si no marcamos la diferencia en el día a día de cómo conducirme, sabiendo que mi ciudadanía no solamente está acá, sino que también, como dijo mi hermana esta mañana, quiero caminar en la Jerusalén celestial. Somos ciudadanos del cielo, por lo tanto tenemos que conducirnos como tales. Entonces, eso yo lo voy a conseguir y me va a entrar en la cabeza, fundamentalmente, cuando lo conozca más a Dios. No tengo otra forma. Su comunión, la lectura diaria, el buscarlo a Él, no tengo otra forma. Dice el Salmo 46, versículo 10, y se los dejo como tarea. Y me lo dejo como tarea a mí también. Dice: estad quietos. Se lo voy a leer del NBI. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido. Levantado en alto significa enaltecido. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sí. Yo tengo un ejemplo a nosotros nos pasó que veníamos viviendo más o menos con él 100.000 pesos. Y empezaron a llegar impuestos y nosotros no nos habíamos dado cuenta, no debíamos más de un año más una mejora. Nos vino 360.000 pesos. Y dijimos con José, porque el perdón. Y entonces, ¿qué pasó? Dijimos, para nosotros era, no sé, para todos, como un millón de pesos, porque veníamos con 100.000. La cuestión es que dijimos, bueno, señor, no queremos pagar esto es tuyo, así que la cuestión es que en un mes nos viene esa plata, pagamos los impuestos, lo pusimos allí. Pero yo quiero comprender, si yo, habiendo hecho eso, sí, ¿por qué entonces propongo reflexionar sobre lo otro? No, pero vamos no, porque yo digo, guarda tinto, porque si decimos, si yo digo, no, esto es sencillo, acá hay que pagar, póngame. Entonces, una persona como Gary no puede opinar y se queda con una carga que en realidad no debe ser una carga, ¿no? Que acá se define de otra manera, porque yo digo que para mí es simple, pero resulta que cuando veo un jardinero, no lo pongo en blanco y lo compro, también estoy transgrediendo, entonces no es tan simple. No es simple. ¿Por qué? Porque
dejarse. Porque me estoy condenando. Pero ahí, claro, entonces vamos a otra cosa. A ver, está bien. Te escucho y después voy cerrando. Dale. En realidad me iba a decir cuando se acaba, pero muy vago. ¿Podemos escatimar los recursos para Dios? ¿Podemos escatimar los recursos de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. ¿Alguna vez nos faltó algo? ¿Alguna vez nos faltó algo? ¿Alguna vez? Mirá, o sea, No, se lo digo porque tenés un lado así, que es empresario hace años. Años, pero que falta un video. Porque es una idea que carga. Porque estas cuestiones, por eso son las cargas. Yo, lo que he aprendido a lo largo de los años, lo que he tenido que vivir, las cuestiones que me pasan a mí, que jamás me faltó nada. Que jamás me faltó nada para pagar un impuesto. Se había que ajustarse, había que tener. Me aparecieron cosas que no eran impuestos. Gasto que no tenía previsto, que no sé de dónde aparecieron. Y aprendí que Dios nos fue poniendo, porque esa familia, que terminó arreglando el auto, que tuvo que venir a hacer algo en mi casa, que apareció de golpe, un gasto enorme, no previsto, sin fondo, Dios estaba obrando para esa familia, o para esa familia. Dios estaba obrando para ese taller, Dios estaba obrando de manera que, pero nunca me llevó a una situación donde no hubiese recursos, porque son los recursos de él. bueno, pero esa de vuelta fue una situación. No, pero hay muchas situaciones, muchos casos de Pero por eso te permito, o sea, te permito terminarte. Yo creo que, de vuelta, o sea, yo antes que nada comparto pero el 100% de mi convicción, lo que uno primero proponente, sino que no es un nombre, de la camisa blanca, de que lo principal es el segundo punto, ¿no? Darle a Dios lo que es de Dios y ser nosotros. O sea, para mí está ahí la mayor de las importancias. Ahora, respecto al primer punto, yo lo que simplemente me permito opinar, y entiendo también su postura que usted tiene que estar frente ahí, con una opinión ya dada y fundamentada, porque desde mi punto de vista no es tan ley de tres simples. Yo te estoy hablando de una empresa que estuvo al borde de la quiebra por varios años, justamente por este tipo de situaciones. Entonces, no, insisto, depende de cada una de las situaciones. No es lo mismo, por ejemplo, un impuesto, una patente municipal que te llegue a otro tipo de impuestos, porque si no estamos en peor de lo que decía recién también, somos todos cómplices al momento que no le pedimos una boleta al kiosco, porque en definitiva ahí no estamos pagando IVA. El IVA es un impuesto al valor agregado que paga el consumidor final, no el kiosquero. Entonces, estamos siendo cómplices todos nosotros, al momento que vemos un kiosco y no tenemos una factura por chicle, al momento que no le pedimos una boleta de jardinero, y que si le pedimos una boleta de jardinero, los jardineros no tienen, dejamos de dar trabajo. Yo creo que, va a citar recién el ejemplo de él, que fue empresario en un sitio, si tuvo la oportunidad de pagar todos los impuestos, en buena hora, y es también a que yo creo que todos deberíamos apuntar. Cuando la situación no lo permite, que uno va a tirar abajo todo, y dejarle al trabajo digno a la gente. Por esto yo lo cierro, ¿sí? Yo entiendo que usted tiene que tomar una postura, tiene que tener una postura, ¿no? Ahora imagínese si, con lo que usted está diciendo, hay el otro lado. Sí, yo te estoy diciendo lo que encontré acá. Sí, no, es que yo creo que está bien. Pero sí, para mí es una interpretación. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué sucede si de golpe, por decir esto, en otros lugares, gente se termina fundiendo y termina de tener un ingreso digno? Yo, en lo personal, es una carga con la que yo no sé si se carga. Sí, yo te entiendo, yo soy empleado, pero también tengo muy de cerca a los dueños de la empresa donde yo trabajo. Y yo sé, yo no sé cómo hacen, porque de un tiempo a esta tarde blanquearon todo lo que, cuando digo blanquear, no se factura absolutamente nada, no sale ni una mercadería de un negocio, de los 6 negocios que tiene esta gente, sin factura. Nada. Nada. ¿Cómo hacen? No sé cómo hacen. Te escucho, Tinto. Mira, yo me formé una vez. Tomando en la segunda parte, fue una experiencia de pruebas para ver mi actitud.
fueron pruebas. No fue una padecimiento que me sangré, nada. La tomé naturalmente, por la necesidad que vivimos. Y porque aparte que Dios que me ayuda a solucionar las cosas, por eso más. Estoy acá, tranquilo, feliz. Por la segunda parte que existe que Dios que me va a ayudar en todo, que es contigo una o dos veces. Sí. Pero no voy a soportar la prueba y me he cansado. Sí. Ali, cuando vos decís que esto está acá, yo creo que la letra, sin el espíritu, produce ira. O sea, yo creo que los niños tienen que poner las puestas en común. ¿Seguro? No solo leemos, sino que también lo que nos mueve a cada uno es el espíritu. Porque si no fuese así, sí, vuelvo a decir, Pedro hubiese sabido qué hacer, no le hubiese ido a preguntar al maestro, lo tuvo que decir a mí. Jesús hubiese muerto en la cruz y David se hubiese metido en el templo a pedir los pan de la proposición, si eso hubiese ido solo por la letra, no hubiese hecho eso. Sí, ahora yo me voy a... Con esto vamos a terminar. Por favor, tenemos que terminar. Ya no, son 1:10, por favor. Síganlo ustedes, discútanlo después. Yo no tengo problema. Venimos de nuevo, me quedaron 3. Bueno, pero yo quiero decir dos cositas para terminar. Y terminamos. La primera, levanten la mano los jubilados acá. A ver, no les quiero preguntar, pero si ganan la mínima, no quiero preguntar. No quiero saber cómo hacen si ganan la mínima y no tienen propiedades en alquiler ni nada que... A ver, si hermanos y hermanas, yo lo vivo con mis padres, si eso no es fe, ¿a dónde está la fe? Y entiendo perfecto lo que vos me decís, porque yo creo y lo afirmo, de que hoy el empresariado en Argentina está muy castigado, lo entiendo. Ahora, en base al pasaje dado hoy, encuentro, y con esto quiero terminar, encuentro en que el Señor, al decir lo que dijo, estaba diciendo, respeten a las autoridades, porque yo las respeto, y paguen los impuestos, a pesar de. ¿Y saben qué? La segunda parte, ¿quieren sacarse los problemas de encima? Sí, denle a Dios, devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Devuélvanle a Dios lo que es de Dios. ¿Querés? A ver, pero, Señor, no llego. Me fundo, Señor, como lo que vimos antes. ¿Cómo llegaste? Me fundo. ¿Sabes qué? Yo te pido que descanses en mí, echando toda vuestra ansiedad en vosotros, porque Él, ¿cómo dice el pasaje? Echando toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con esos pasajes? ¿Qué hacemos con todas las promesas que tenemos? A ver, ¿querés conocer las promesas? ¿Querés caminar más cerca y que se te, como decía mi hermano Tinto ahí, fue un aprendizaje, y si yo estoy hoy acá es por la segunda parte? Bien, conocelo más. Yo quiero dejarte hoy como inquietud en este pasaje que dijo difícil, muy difícil. Volvé a Dios. Si te alejaste, volvé a Dios. Si no te alejaste y estás empezando a caminar, volvé a Dios. Y si hace, como yo, 55 años tengo, 55 tengo, sí, 55 años que voy a la iglesia y que desde los 14 días que mis viejos me llevaron, es el COVID, Andrea, es el COVID, que me llevaron, y ¿sabes cuál es lo que hoy a mí Dios me entregó? Volvé a mí. Y deja que yo sea hacer las cosas. Salmos 46. Estad quietos y reconocer que yo soy Dios.
Amén. ¿Cómo me han hecho transpirar? Les agradezco infinitamente. Lo he disfrutado enormemente, enormemente. Más que la otra vez lo disfruté. Ahora, yo les pido, el amor. ¿Quieren que hablemos de la tribulación? Hablamos de la tribulación, el milenio. ¿Qué otra cosa? Cuando el Señor se fue, que bajó y después les hablo de lo que sea, pero por favor, no, hermano, gracias porque he aprendido un montón, he tenido todo este tiempo de estudio, un desafío muy grande hacia mi vida, no solamente pagar los impuestos, mi hermano, no solamente pagar los impuestos, tengo que volver tengo que volver a la fuente, tengo que encontrar en él el descanso que muchas veces lo pierdo por esta vorágine de que la vida que nos toca vivir. Gracias. Oramos para terminar. Gracias, Padre, porque estos momentos que hemos pasado a la luz de las Escrituras nos reconforta, nos pone en evidencia, Padre, que no estamos haciendo todas las cosas bien. Padre, necesitamos de tu persona, necesitamos de tu presencia, necesitamos de vos para poder seguir en este mundo. No somos nada, Padre, si no nos vamos agarrados de tu mano. Padre, gracias porque con mis hermanos pudimos ver algo que muchas veces nos cuesta, nos desafía, nos da muchas veces hasta mucha bronca, tener que vivir en un mundo en el que vivimos, pero Padre, gracias porque podemos confiar y poner nuevamente nuestra confianza en vos para seguir adelante. Padre, pongo esta iglesia en tus manos, pongo cada hermano que está presente hoy, tanto presencial como virtual, en tus manos, Padre. Bendecilos, acompañalos, ayudarlos en todos los aspectos de sus vidas, Padre. Que esta iglesia sea realmente, como hemos cantado, una luz en este barrio, que muchos hermanos muchos vecinos puedan pasar a ser hijos tuyos. Padre, y te rogamos también para aquellos que no vienen y los extrañamos, porque son nuestros hermanos también. Padre, dejamos todo en tus manos, descansamos en tus manos, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.